El dueño de una tienda ayudó a una pobre chica a recoger el cambio que cayó al suelo. Luego vio una pulsera familiar en la muñeca de la niña y casi se desmayó. Valentina se movía rápidamente por la espaciosa casa de su tía Miriam, donde vivía por caridad desde hace algún tiempo, ubicada en un tranquilo barrio de Guadalajara. Sus manos, ya callosas, se movían de un lado a otro mientras limpiaba meticulosamente cada rincón, cada mueble. Respirando profundo, se acercó a Miriam, quien estaba sentada en el sofá, hojeando una revista con desinterés. «Tía, disculpa que llegue un poco más tarde hoy del trabajo. Tuvimos un problema con una máquina de café y mi autobús se retrasó. Y estoy preocupada de no poder terminar de limpiar todo hoy», comenzó Valentina hesitante. Su mirada bajó hacia sus propias manos, notando lo ásperas que estaban. Miriam levantó la vista de la revista, fijándola en Valentina con una expresión que mezclaba irritación y desdén. «¿Y qué si el autobús se retrasó? ¿Crees que eso es excusa para no terminar tus obligaciones diarias en la casa?», Miriam replicó, su voz cargada de impaciencia. Valentina sintió el peso de esa mirada, un recordatorio constante de su condición en esa casa. «Tía, ¿crees que Romina y Alicia podrían ayudarme un poco? Si ellas pudieran, lograría dejar la casa limpia más rápido», sugirió Valentina casi en un susurro, esperanzada de compartir la carga que sentía pesar en sus hombros. La mención de sus hijas pareció encender una chispa aún más intensa en la irritación de Miriam. Miriam soltó una risa sarcástica. «Deberías estar agradecida por tener un techo sobre tu cabeza, Valentina. Desde que tus padres murieron te acogí en esta casa. Limpiar y mantener todo en orden es lo mínimo que puedes hacer para retribuir. El dinero que traes del café donde trabajas apenas cubre la comida que consumes aquí, que es bastante», disparó, cada palabra como un golpe en el estómago de Valentina. Valentina sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, la injusticia de la situación sofocándola. «Estoy intentando, tía, realmente lo estoy. Cuando me siento ansiosa termino comiendo más, pero estoy tratando de controlarlo», logró decir, su voz temblando con la emoción contenida. «Desde el accidente de mis padres, todavía estoy tratando de encontrarme de nuevo. Es muy difícil, extraño mucho a ellos como si hubiera un vacío en mi pecho, y Romina y Alicia no lo hacen más fácil. Me tratan más como una intrusa que como parte de la familia y me menosprecian todo el tiempo. Mi apariencia, cómo hago las cosas». La respuesta de Miriam fue cortante, su furia ahora plenamente encendida. «No voy a permitir que hables así de mis hijas. Romina y Alicia son estudiantes dedicadas. No tienen tiempo para tareas domésticas porque están enfocadas en sus estudios. Tal vez si tuvieras la capacidad de seguir un camino académico, no estarías aquí quejándote de tu situación», espetó, el desprecio tiñendo cada palabra. Valentina retrocedió, las palabras de su tía golpeándola con fuerza. La habitación giraba a su alrededor, la realidad de su situación atrapada en una casa donde no se sentía querida, juzgada por su apariencia y sus elecciones, su lucha interna invisible a los ojos de quien debería apoyarla. Solo quería un poco de comprensión», susurró para sí misma, más a las paredes que parecían cerrarse sobre ella que a la tía, que ya había desviado su atención de vuelta a la revista, indiferente a Valentina. Al día siguiente, la luz de la mañana entraba por la ventana de la cocina sobre la mesa meticulosamente arreglada por Valentina. Ella se movía entre la estufa y la encimera, finalizando los últimos detalles del desayuno, cuando Romina y Alicia entraron, sus presencias inmediatamente imponiendo un aire de superioridad que llenaba la cocina. Las bolsas de marca colgadas en sus hombros se balanceaban como trofeos de un estatus inalcanzable para Valentina, mientras sus pasos resonaban en el suelo de azulejos con una confianza inquebrantable. Romina, con una sonrisa que apenas disimulaba su desdén, fue la primera en romper el silencio. «Entonces, Valentina, nos enteramos de que decidiste quejarte de nosotras a mamá. Realmente eres aún más tonta de lo que pensábamos. De verdad, creía que en la apariencia era lo único en lo que estabas limitada», se burló, cruzando los brazos mientras miraba a Valentina con una mirada que destilaba arrogancia. Alicia, no queriendo quedarse atrás, se unió a la provocación con una risa sofocada. «Y mamá jamás se pondría en contra nuestra. Después de todo, somos alumnas ejemplares, estudiamos odontología, no comemos como tú y...»
Seamos honestas, somos mucho más hermosas, dijo girando un mechón de pelo entre los dedos, una sonrisa presuntuosa jugueteando en sus labios. Valentina sentía cada palabra como un golpe directo al corazón, una humillación que se sumaba a la carga emocional que ya llevaba. No es nada de eso, comenzó, la voz temblorosa tratando de afirmarse. Estoy solo cansada, haciendo todas las tareas de la casa sola. Quisiera que pudiéramos ser amigas. Sé que no estoy al mismo nivel que ustedes y yo como por compulsión porque perdí a mis padres hace poco tiempo. Me siento muy triste. No es envidia. Solo quisiera que ustedes no fueran tan malas conmigo, Valentina confesó, las palabras cargadas de una vulnerabilidad cruda. Romina soltó una carcajada, su expresión cargada de incredulidad. ¿Pero qué, Valentina? Deja de hacer drama con esa historieta de que perdiste a tus padres en un accidente, ya entendimos. Mira el lado bueno. Mira esta maravillosa cocina en la que estás. Te quedaste sin nada y aún tenemos que soportarte aquí. Eres una ingrata, dijo descartando las emociones de Valentina como si fueran nada, su falta de empatía como una muralla infranqueable entre ellas. Valentina las miraba, tratando de encontrar algún signo de compasión, pero lo que veía solo reforzaba la soledad que sentía. El frío con que la trataban era un recordatorio constante del abismo que las separaba. Valentina entró al café, su trabajo durante el día, con un semblante pesado, cada paso pareciendo exigir un esfuerzo descomunal. Sus ojos llevaban el peso de un mundo que parecía desplomarse sobre sus hombros. Rosy, notando la atmósfera sombría que la envolvía, dejó su puesto en la caja para acercarse a su amiga. Valentina, te ves tan triste, ¿está todo bien? ¿Te hicieron alguna maldad de nuevo? Su preocupación era palpable, la mirada atenta intentando descifrar los signos silenciosos de sufrimiento de su amiga. Valentina forzó una sonrisa frágil, un intento vano de ocultar su dolor. Está todo bien, Rosy, solo estoy un poco cansada, eso es todo. Pero sus palabras sonaban vacías, incapaces de enmascarar la verdad que sus ojos revelaban. Rosy, conociendo a Valentina más de lo que ella misma quisiera admitir, decidió cambiar de estrategia. ¿Qué tal si salimos un poco después del trabajo? Un poco de aire fresco, ver otras personas, quién sabe, hasta podríamos conocer a algún chico interesante. Rosy sugirió, un brillo esperanzador en sus ojos. Valentina, sin embargo, retrocedió ante la idea, su inseguridad formando un nudo en su garganta. Ah, Rosy, ¿qué chico se interesaría por mí? Nadie ni siquiera me mira. Y no puedo. Después del trabajo tengo que correr a casa para dejar todo impecable antes de que las chicas vuelvan de la clínica de la universidad, si no mi tía se enfada conmigo. Rosy suspiró, su frustración mezclada con determinación. Valentina, necesitas dejar de subestimarte. No es porque estés por encima de tu peso que no tienes derecho a enamorarte. Cuando aprendas a amar tu propio cuerpo, a aceptarte, verás cómo la gente comenzará a mirarte de otra manera. Rosy tomó las manos de Valentina, transmitiéndole a través del tacto la fuerza que necesitaba. Tienes que valorarte, Valentina. Eres una mujer hermosa, interesante e inteligente, con solo 26 años y tanta vida por delante. Rosy hablaba con una convicción que hacía a Valentina cuestionarse si, de hecho, había algo en ella que aún no lograba ver. Rosy continuó, su voz ahora un poco más suave, pero no menos firme. Sé que este ambiente familiar tóxico te está afectando, pero no puedes dejar que esas primas y tu tía destruyan tu autoestima y tus ganas de vivir. Valentina sentía las palabras de Rosy penetrar profundamente, como si intentaran alcanzar esa parte de ella que hacía mucho tiempo se encontraba dormida. Con los ojos llenos de lágrimas, Valentina finalmente dejó caer su guardia. Gracias, Rosy. Eres la única persona con la que puedo contar desde que perdí a mis padres. La sinceridad en su voz era un testimonio del vínculo que las unía, una amistad que se mostraba como el faro en medio de la tormenta que era la vida de Valentina. La tarde se arrastraba lentamente para Valentina. Cada cliente que entraba por la puerta del café traía consigo la esperanza de que el día transcurriera sin incidentes. Sin embargo, esa esperanza desapareció en el instante en que Romina y Alicia, acompañadas de un grupo de amigos impecablemente vestidos de blanco provenientes de la universidad, ingresaron al lugar.
Un aire frío recorrió la espina dorsal de Valentina ante el presentimiento de la humillación inminente que sus primas, sin duda, le harían pasar. Acercándose a la mesa con excitación, Valentina apenas tuvo tiempo de ofrecer una sonrisa forzada antes de que Romina iniciara su teatro de desprecio. «Ah, mira quién nos va a servir. ¿No habría una opción un poco mejor?» La risa que siguió cortó a Valentina más profundamente que cualquier palabra. Sin dejarse perturbar, al menos exteriormente, Valentina intentó mantener la compostura mientras Romina se volvía hacia sus amigas, presentándola no como prima, sino como la chica que trabaja en su casa. «Espero que haga un trabajo mejor aquí que en casa, porque allí es una perezosa total. Ni sé cómo no se come todo lo que hay en el café», dijo Romina, destilando veneno en cada palabra. Valentina, luchando contra la marea de emociones que amenazaba con engullirla, tomó los pedidos sin decir una palabra. Rosy observaba de lejos, sus ojos lanzando chispas de reproche hacia la mesa de las primas, pero Valentina sabía que cualquier intervención solo empeoraría las cosas. Necesitaba enfrentar esta situación sola, como siempre lo hacía. Al regresar con los pedidos, Valentina colocó los cafés sobre la mesa con todo el cuidado, intentando evitar cualquier motivo para nuevas críticas. Sin embargo, Alicia, buscando acaparar la atención, no tardó en inventar uno. «Mira el estado de esta mesa sucia, Valentina no es nada cuidadosa», anunció, claramente queriendo incitar una reacción. Valentina, con una expresión de confusión y defensa mezcladas, respondió rápidamente. «Limpié la mesa antes de que llegaran. Está todo limpio. No necesitan preocuparse». Fue entonces cuando Alicia, en un gesto teatral, volcó su taza de café sobre la mesa proclamando: «Bueno, para mí está bastante sucio. Vamos, chicas, lleven su café. No podemos quedarnos en un lugar con un servicio tan limitado». La humillación pública, la acusación infundada y ahora el desorden creado intencionalmente. Todo eso hizo que Valentina sintiera las lágrimas brotar, su dignidad aplastada. Rosy, testigo de toda la escena, se apresuró hacia Valentina, su expresión una mezcla de ira y compasión. «No te preocupes, Valentina. Yo ayudo a limpiar esto. Ve al baño a recomponerte antes de que el jefe vea». Las palabras de Rosy, aunque ofrecían algo de consuelo, no podían borrar el dolor y la humillación que Valentina sentía. En ese momento, mientras se alejaba para buscar refugio en el baño, Valentina se preguntaba cuánto más de esta tortura emocional podría soportar. En el confinamiento solitario del baño, Valentina miraba su reflejo en el espejo, una imagen que parecía distorsionarse bajo el peso de sus inseguridades y dolores. «¿Por qué yo?», se preguntaba, las palabras resonando como un mantra de su desolación. «¿Por qué mi apariencia no puede reflejar la persona que soy por dentro? ¿Por qué tuve que perder a mis padres, las únicas personas que me amaban por lo que soy?» Las preguntas giraban en su mente, un torbellino de dudas y penas que parecían consumirla. Las humillaciones en la casa de su tía, las risas y miradas de desdén, cada momento de desprecio se acumulaba en su alma, formando una barrera enorme entre ella y el mundo. ¿Será que siempre seré definida por palabras crueles y por los juicios ajenos? ¿Acaso merezco esta vida de constante rechazo y dolor? En el reflejo del espejo buscaba algo de esperanza, algún indicio de que su existencia no se resumía a estas experiencias amargas. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Rosy entró al baño, sus ojos inmediatamente encontraron a Valentina, cuya figura abatida reflejaba en el espejo un torbellino de emociones dolorosas. Sin dudarlo, Rosy la envolvió en un abrazo apretado, un gesto simple pero cargado de significado. «Va a estar todo bien, Valentina», murmuró, la voz suave pero firme, transmitiendo una seguridad que Valentina no sentía desde hace mucho. «Ya limpié el desastre que hizo tu prima, no dejes que su maldad te afecte así. Ellas son vacías por dentro, Valentina. No merecen ni una sola de tus lágrimas». Valentina, permitiéndose ser envuelta por el confort de aquel abrazo, sollozaba silenciosamente las palabras de Rosy como un bálsamo para su alma herida. «Me siento tan sola, Rosy. No aguanto más ser tratada como basura», confesó, las palabras escapando entre sollozos. «Todo lo que hago es limpiar y ordenar la casa para ellas. Yo también soñaba con estudiar, era lo que mis padres querían para mí, pero ahora
Hasta eso me es negado. Todo el dinero que gano tengo que entregarlo a mi tía, porque dicen que como demasiado. Rosy, sosteniendo las manos de Valentina entre las suyas, la miró a los ojos, un mixto de compasión y determinación reflejado en su mirada. Lo siento mucho por todo esto, Valentina. Solo puedo imaginar cuánto es difícil para ti. Pero no estás sola, afirmó, cada palabra cargada de sinceridad. Mi casa es pequeña, humilde, pero siempre tendrás un espacio allí. Puedes dormir en el sofá hasta que encuentres otro trabajo que pague más y encuentres un lugar solo para ti. Lo que tu tía y tus primas hacen contigo es injusto, Valentina. Te encierran, te obligan a entregar todo tu dinero, a realizar todos los quehaceres domésticos sin ayuda o compensación alguna. Esto roza la esclavitud. Para mí está claro que lo que hacen es un crimen. Rosy continuó, su voz creciendo en intensidad. ¿Solo porque te dejan dormir en su casa? Eso es inaceptable. Necesitas liberarte de esa situación, salir de esa casa y vivir tu propia vida. Valentina, limpiando las lágrimas que aún insistían en caer, encontró en los ojos de Rosy un puerto seguro, una promesa de días mejores. Es verdad, Rosy, todo lo que dijiste. Nunca tuve el coraje de imponerme ante mi tía, pero si realmente no te importa tenerme en el sofá de tu casa, voy a salir de allí. No aguanto más las humillaciones. Valentina declaró, una nueva resolución brillando en sus ojos. El intercambio entre las dos fue más que palabras de consuelo. Fue un pacto silencioso de apoyo y solidaridad. Valentina, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir una chispa de esperanza, la posibilidad de un nuevo comienzo lejos de la opresión y el desprecio de sus primas y tía. Vas a ver, Valentina, será el inicio de una nueva vida para ti, lejos de todo ese sufrimiento. Te mereces algo mejor, Rosy afirmó. Esa noche Valentina entró a su pequeño cuarto, el corazón latiendo en un ritmo frenético que parecía ecoar por las paredes desnudas y desprovistas de cualquier decoración que la hiciera sentirse en casa. Hasta para lo que puedo tener, ella me limita. Valentina murmuró para sí misma, una sonrisa amarga delineando sus labios al darse cuenta de la ironía de juntar sus pocas posesiones en bolsas de supermercado. No había maletas, no había lujos, solo la cruda realidad de una vida reducida a lo esencial. Mientras doblaba cada pieza de ropa, un torbellino de pensamientos y emociones la invadía. Es esto. Basta de menospreciarme, de vivir bajo la sombra de sus humillaciones, pensaba, mientras guardaba sus pocas cosas en bolsas. Con mucho cuidado guardó una pulsera que recibió de sus padres cuando era pequeña y que ya había mandado agrandar algunas veces para que cupiera en su brazo, pero ahora la usaba pocas veces porque tenía miedo de perder su única conexión con sus padres. Finalmente, con sus pocas ropas organizadas, Valentina respiró hondo, ensayando en su mente el enfrentamiento que estaba por venir. Caminó hasta la sala, donde encontró a su tía Miriam en su habitual pose de despreocupación, sumergida en la lectura de una de sus revistas elegantes, con una taza de té al lado. La escena, tan común, hoy parecía cargada de un significado diferente, como la anticipación de una tormenta. Deteniéndose frente a Miriam, Valentina sintió su corazón acelerarse, pero las palabras de Rosy resonaban en su mente, fortaleciéndola. «Tía, he decidido que me voy de esta casa», comenzó, su voz más firme de lo que esperaba. «No puedo soportar más tanta humillación y tanto trabajo injusto. Hago todo en esta casa, además de contribuir con lo poco que gano en el café, y aún soy constantemente humillada por Romina y Alicia. Estoy destrozada por la ausencia de mis padres y aún tengo que lidiar con esto». Miriam la miró con una mezcla de ira y prepotencia, su voz teñida de agresividad. «¿Quién te crees que eres, Valentina? Una desgraciada, eso es lo que eres. ¿Cómo piensas que puedes irte de casa sin avisarme? ¿Cómo voy a tener tiempo para contratar a alguien para limpiar? Solo quieres complicar nuestra vida porque la tuya no tiene paz», lanzó, cada palabra como un filo afilado. «Realmente, eres igual a tu madre. Mi hermana siempre fue una débil, tuve que resolverlo todo. Hasta el hecho de que ella no podía tener hijos recayó sobre mí. ¿Y qué recibo a cambio? Ella muere con ese tonto de marido y me deja a ti, una ingrata». Valentina tembló con la revelación, las palabras de su tía perforando su claridad mental.
¿Cómo que no podía tener hijos si estoy aquí y soy su hija?, preguntó, la voz trémula, no solo por la acusación, sino por la súbita duda sobre su propia origen. Miriam, dándose cuenta del desliz, intentó retroceder, su rostro una máscara de consternación mezclada con el pánico de haber revelado demasiado. «Entendiste mal, Valentina. No seas tonta. Claro que tu madre podía tener hijos. Si te tuvo a ti». El intento de corrección sonó débil incluso para ella, dejando a Valentina confundida, pero decidida a no dejar que esta nueva incertidumbre la desviara de su propósito. Valentina miraba a su tía con una mezcla de indignación y tristeza, sus palabras cargadas de una fuerza que hasta entonces desconocía en sí misma. «Puedes humillarme cuanto quieras, hablar sobre mi apariencia o decir que no trabajo lo suficiente», comenzó, la voz firme a pesar del temblor emocional. «Pero no voy a permitir que manches la imagen de mis padres. Ellos eran personas buenas. Si quieres ser mala conmigo, está bien, ya lo entendí. Pero no hables de mis padres. Eso no lo voy a aceptar, me voy de esta casa». La reacción de Miriam fue instantánea. La expresión de la tía se endureció, un atisbo de pánico transpareciendo al darse cuenta de que Valentina hablaba en serio sobre irse. La idea de perder la mano de obra gratis, Valentina, quien limpiaba, cocinaba y mantenía la casa impecable, la hizo actuar impulsivamente. Con un grito estridente llamó a Alicia y Romina, mientras llevaba la mano al pecho, escenificando un ataque cardíaco con una habilidad digna de una actriz. Alicia y Romina acudieron en auxilio de su madre, encontrándola jadeante en el sofá. Miriam, entre gemidos de dolor, acusó a Valentina de estar causando su posible infarto, diciendo: «Ella me atacó». Valentina, asustada con el súbito giro de los acontecimientos y preocupada por la salud de su tía a pesar de todo, corrió a llamar a una ambulancia, su corazón dividido entre la ira y la preocupación. En el hospital, mientras Miriam recibía atención y ya parecía estar mucho mejor, Valentina se sentaba sola en el corredor, sus plegarias a Dios mezcladas con la ansiedad de no haber realmente causado ningún daño a su tía. Fue entonces cuando Romina se acercó, su mirada acusatoria perforando a Valentina. «¿Qué le hiciste a nuestra madre, Valentina? ¿Qué tipo de monstruo hace que su propia tía tenga un infarto?» La acusación era injusta, y Valentina lo sabía, pero el dolor en su corazón era real. «No hice nada, lo juro, solo dije que me iba de casa, que no soportaba más las humillaciones». Valentina intentó explicarse, las palabras saliendo atropelladas por el miedo y la urgencia de hacerse entender, pero Alicia no tardó en intervenir, su voz cargada de desprecio. «¿Y cómo tienes el valor de hacer eso? Después de todo lo que te hemos dado, causaste un infarto en mamá, y ahora vas a tener que quedarte para cuidar de la casa, porque nosotras estaremos ocupadas cuidando de ella después del daño que causaste». El peso de esas palabras cayó sobre Valentina como una sentencia, atrapándola de nuevo en ese ciclo de culpa y obligación. «Está bien, me quedo. Cuidaré de la casa. Ustedes no se tienen que preocupar», concedió derrotada, la sensación de impotencia envolviéndola como una neblina densa. La promesa de libertad que había sentido horas antes ahora parecía distante, un sueño efímero frente a la realidad de su situación. En las semanas que siguieron al incidente en el hospital, la vida de Valentina se transformó en un centro de humillaciones constantes y una carga de trabajo aún más pesada. La culpa, injustamente atribuida a ella por el casi infarto de su tía, servía como justificación para que más responsabilidades fueran acumuladas sobre sus ya sobrecargados hombros. En uno de esos días particularmente difícil, donde la sensación de impotencia y desolación la envolvían por completo, Valentina recurrió a un pequeño consuelo. Una pulsera dada por sus padres en su infancia. Era un vínculo tangible con un pasado donde el amor y la protección eran realidades incuestionables, no meros recuerdos distantes. Sintiendo el peso y la textura de la pulsera en su muñeca, Valentina se permitió un momento de vulnerabilidad. Se arrodilló, el frío del suelo contrastando con el calor de las lágrimas que comenzaron a correr libremente por su rostro. «Dios», comenzó, su voz ahogada por la emoción, «me siento tan sola en este mundo. No entiendo por qué solo quieren aprovecharse de mí, usarme hasta que no tenga nada más que ofrecer. No soy nada más que mano de obra».
Ella apretó la pulsera contra su pecho, como si intentara canalizar la fuerza de sus padres a través del simple objeto. Yo solo quería tener una vida normal, ¿sabes? Una vida donde las personas me traten con amabilidad y respeto, no como una alfombra sobre la que todos pueden pisar. Sé que tengo que ser fuerte, que debo luchar, pero cada vez es más difícil creer que las cosas pueden cambiar. Las lágrimas fluían ahora sin restricción, cada gota llevando consigo el peso de sus dolores y decepciones. Por favor, dame una señal de que puedo tener una vida feliz, que no es pedir demasiado soñar con un futuro donde pueda ser verdaderamente libre y amada por lo que soy. Yo no sé si puedo seguir adelante sin tu ayuda. Valentina cerró los ojos, buscando en su fe la fuerza para continuar. Necesito tu orientación, tu luz. Por favor, muéstrame el camino. Ayúdame a encontrar la salida de esta oscuridad que parece tragarme. Me entrego a ti, confiando en que de alguna manera tú guiarás mis pasos fuera de este sufrimiento. Al final de su oración, Valentina permaneció arrodillada, el silencio a su alrededor ofreciendo un contraste marcante con la tormenta de emociones dentro de ella. La pulsera en su muñeca, ahora mojada por las lágrimas, servía como un recordatorio de que, a pesar de todo, no estaba completamente sola. Al día siguiente, mientras Valentina se dedicaba al trabajo en el café, aún rumiando los pensamientos y las oraciones de la noche anterior, su rutina fue suavemente interrumpida por la presencia de un cliente, el señor Ramírez. Su amabilidad era una brisa refrescante en medio del calor de las humillaciones cotidianas que Valentina enfrentaba. Cuando ella se acercó para entregarle la cuenta, él expresó su satisfacción con una sonrisa cálida. Me encantó el café, el pastel también estaba excelente y el servicio sin dudas merece felicitaciones. Valentina, sorprendida y agradecida por un elogio tan sincero, sonrió de vuelta, sintiendo una ola de alivio y felicidad momentánea. El señor Ramírez, notando el impacto de sus palabras, continuó explicando su presencia en la región. Sabe, soy el dueño de la joyería justo al lado de aquí del café. Empezó, un brillo de orgullo en sus ojos. Valentina asintió, reconociendo la tienda por su elegancia y por las piezas deslumbrantes que muchas veces había admirado a distancia. No he venido mucho por aquí últimamente. Estaba enfocado en otra tienda que tengo más cerca del centro, pero ahora dejé allí a un empleado de confianza. Pretendo dedicar más tiempo a esta tienda aquí y explorar las posibilidades de expansión en la región. El entusiasmo en su voz era palpable, así como el placer de encontrar un buen café tan cerca. Sin duda volveré más veces, prometió él, una sonrisa nostálgica completando su mirada. Valentina, impresionada y halagada por la apertura del señor Ramírez, no pudo evitar expresar su admiración por la tienda y por el trabajo que él realizaba. He visto su tienda de joyas, todo parece muy elegante. Felicidades por la calidad de todo lo que vi en el escaparate. A medida que conversaban, el señor Ramírez se abrió más sobre su vida, tocando temas más personales con una franqueza sorprendente. Mi esposa y yo compartíamos una pasión por la joyería. Ella era mi mayor fuente de inspiración. Su voz vaciló, cargada de una emoción cruda. Desde que ella partió, siento que mi energía para crear simplemente se ha ido. Ella era el gran amor de mi vida. Hizo una pausa mirando a Valentina con una expresión pensativa. Y sabe, de alguna manera usted me recuerda a ella, e imagino que nuestra hija adulta sería muy parecida a usted. La comparación inesperada dejó a Valentina sin palabras. Una sensación extraña y reconfortante envolviéndola. La mención de una hija que él imaginaba adulta muy como Valentina despertó en ella una curiosidad gentil y empática. No sé si puedo preguntar, pero ¿perdió a su hija? La pregunta delicada abrió una puerta a un dolor compartido, un momento de vulnerabilidad que el señor Ramírez intentó, pero no pudo contener. Lo siento, pero es difícil para mí hablar de esto sin emocionarme, confesó el señor Ramírez luchando por mantener la compostura. Prometo que en otra ocasión puedo contar más sobre esto. Pretendo volver más veces al café. Mientras se levantaba, listo para salir, el señor Ramírez hizo cuestión de expresar su aprecio. Quiero agradecerle por la excelente conversación y por el servicio excepcional, Valentina. Dejaré una buena propina para usted, dijo él, alcanzando su billetera. Valentina, con una sonrisa radiante, movió la cabeza en desacuerdo.
No es necesario, de verdad. Su amabilidad ya ha hecho mi día mucho mejor, respondió ella, su gratitud brillando en los ojos. Pero el señor Ramírez insistió, una sonrisa amigable enmarcando su rostro. Insisto, es lo mínimo que puedo hacer para mostrar mi gratitud. Cuando intentó colocar el dinero sobre la mesa, una brisa inesperada entró por el café, esparciendo los billetes por el suelo. Valentina se agachó prontamente para recoger el dinero. El señor Ramírez se unió a ella para ayudar a recoger el dinero, pero en medio del gesto su mano encontró la muñeca de Valentina, donde brillaba la pulsera dada por sus padres. Se congeló, su atención capturada enteramente por el pequeño objeto. Valentina, notando el cambio súbito en la postura del señor Ramírez, delicadamente soltó su brazo de la firmeza de su mano. «¿Está todo bien con usted?», preguntó ella, preocupada por la mirada pálida y asustada que él dirigía hacia ella ahora. El señor Ramírez, visiblemente conmovido, se sentó abruptamente en el suelo del café, pasando las manos por los ojos como si intentase aclarar su visión o convencerse de la realidad del momento. «Esa pulsera, ¿es suya? ¿Dónde la consiguió?». Su voz temblaba con una urgencia que Valentina nunca había visto antes. «Por favor, es muy importante. ¿Compró esa pulsera a alguien?». Valentina, ayudándolo a levantarse, se sintió confundida con la intensidad de la reacción de él. «No, no la compré. Tengo esta pulsera desde niña. Fue un regalo de mis padres que ya fallecieron», explicó ella, intentando entender por qué tanta consternación. «¿Pero por qué se asustó tanto? ¿Por qué mi pulsera sería un problema?». La mirada del señor Ramírez se suavizó, pero la tristeza permaneció. «Por un momento pensé que era la pulsera que mi esposa y yo hicimos para nuestra hija. Ella fue secuestrada cuando aún era un bebé», reveló él, el dolor de la pérdida evidente en cada palabra. La revelación dejó a Valentina visiblemente impactada y rápidamente ofreció sus condolencias. «Lo siento mucho por lo que pasó con su hija, eso es realmente trágico», dijo ella, la voz cargada de empatía. Pero, intentando aliviar la tensión del momento, agregó: «Quizás la similitud entre las pulseras sea solo una coincidencia. Es impresionante, pero debe haber muchas pulseras parecidas por ahí». El señor Ramírez, aún visiblemente conmovido por el torbellino de emociones que la visión de la pulsera había desencadenado, lanzó a Valentina una mirada cargada de tristeza. «¿Puedo hacerle una pregunta sin que se ofenda?». Él dudó, buscando en las facciones de Valentina algún signo de permiso. Valentina, aunque confundida con el giro inesperado que había tomado la conversación, asintió. «Claro, puede preguntar», respondió, curiosa y un poco aprensiva ante la gravedad que percibía en la postura del hombre frente a ella. Con un profundo suspiro, el señor Ramírez miró a Valentina, sus ojos buscando los de ella. «¿Está completamente segura de que es hija de sus padres?». La pregunta, tan fuera de lugar y cargada de implicaciones, tomó a Valentina completamente por sorpresa. «¿Qué está tratando de insinuar con eso?». Valentina replicó, la incredulidad tiñendo su voz de desafío. «Sí, claro que estoy segura de que soy hija de mis padres. ¿Qué pregunta más extraña?». La confusión de Valentina rápidamente se transformó en frustración. Ella entendía el dolor y la pérdida que el señor Ramírez había sufrido. Pero esa insinuación era demasiado. A pesar de disculparse, el señor Ramírez continuó, incapaz de reprimir la fuerza de la duda que lo consumía. «¿Tiene fotos con sus padres de cuando era una bebé? ¿Tiene recuerdos claros de su infancia?». Su voz era baja, casi como si temiera la respuesta. Valentina sintió una ola de irritación creciendo dentro de sí. Las preguntas de él, aunque quizás movidas por un desespero comprensible, tocaban el honor de la memoria de sus padres. «¿Quién se cree?», se preguntaba internamente, luchando por mantener la compostura. «Mis padres no son secuestradores», quería decir, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. «Usted está muy confundido, y no me gusta hacia dónde va esta conversación», Valentina dijo, la voz firme marcando una clara línea que no permitiría ser cruzada. «Creo que es mejor que se vaya ahora, por favor». La petición de Valentina era innegociable, un límite impuesto por la necesidad de proteger la integridad de su familia y de sí misma. El señor Ramírez, dándose cuenta de que había ido demasiado lejos, retrocedió. «Claro, entiendo. Me disculpo por tantas preguntas. Algo en mi corazón fue tocado de una manera que no esperaba», murmuró,
antes de despedirse y dejar el café, dejando atrás un silencio cargado de preguntas sin responder y una Valentina sumida en reflexiones sobre su propia historia. La noche había caído cuando Valentina regresó a la casa de su tía, pero la oscuridad afuera no se comparaba con la turbulencia de pensamientos que la consumía. Los comentarios del señor Ramírez, aunque inicialmente descartados como absurdos, habían plantado semillas de duda que ahora brotaban, incontrolables en su mente. Valentina, sola en su cuarto, murmuraba para sí misma, una batalla interna transpareciendo en sus palabras. ¿Podría haber sido tan tonta? Creo en el carácter de mis padres, en su bondad, pero ahora, ante lo que dijo el señor Ramírez, no puedo ignorarlo. Mis recuerdos de la infancia son tan borrosos, tan fragmentados. Ella pausaba, el corazón apretado. ¿Y fotos? Fotos de mí recién nacida, de mis primeros meses. ¿Por qué nunca he visto ninguna? ¿Cómo nunca cuestioné eso antes? Impulsada por el deseo de aclarar estas dudas, Valentina decidió acercarse a la única persona que podría tener las respuestas, su tía Miriam. Valentina, tragándose el nudo de nerviosismo que se formaba en su garganta, se dirigió a su tía con una voz temblorosa. Tía, me estaba preguntando, ¿sabes si existen fotos mías de cuando era bebé? Es extraño, pero me di cuenta de que nunca he visto ninguna foto mía con mis padres de esa época. La reacción de Miriam fue inmediata y visiblemente irritada. ¿De dónde sacaste esa idea ahora, Valentina? No se puede tener un minuto de paz en esta casa, porque a cada momento es un problema nuevo contigo, respondió la tía, claramente molesta con la línea de interrogatorio. Valentina, esforzándose por mantener la voz firme, comenzó a explicar. Hoy, en el café, un señor vio la pulsera que llevaba. Se asustó, hizo algunas preguntas sobre si estaba segura de quiénes eran mis padres. Fue extraño, me dejó pensando. Por un momento, al escuchar la historia, la expresión de Miriam vaciló, una sombra de sorpresa pasando por su rostro antes de recomponerse rápidamente. Con una voz que llevaba un toque de irritación mal contenida, Miriam respondió, «Estás volviéndote loca, Valentina. Deberías dejar de escuchar locuras de extraños. Esto debe ser efecto de la cantidad de comida que consumes», lanzó Miriam, su voz teñida de desdén. Levantándose abruptamente, se volvió hacia la pulsera en la muñeca de Valentina, agarrándola con fuerza suficiente para romperla. Las lágrimas brotaron en los ojos de Valentina al ver la pulsera partirse, ese último vínculo tangible con sus padres siendo destruido frente a sus ojos. «Por favor, devuélvemela. Es lo único que tengo de recuerdo de mis padres», imploró, la voz ahogada por el dolor y la pérdida repentina. Miriam, sin embargo, era intransigente, su decisión marcada por una frialdad que parecía cortar aún más profundo que la agresión física. «Basta de problemas en mi cabeza, Valentina. Me quedaré con esta pulsera y punto», declaró, antes de alejarse, dejando a Valentina sola con su dolor y una creciente cantidad de dudas sobre su identidad y sus orígenes. En los días que siguieron a aquel encuentro revelador en el café, Valentina se encontró bajo una presión aún mayor. Su tía Miriam endureció las reglas, enfatizando que Valentina debería evitar cualquier contacto con el señor Ramírez. La atmósfera en casa se volvió más opresiva, cada día más asfixiante que el anterior, dejando a Valentina sofocada por dudas y un silencio forzado sobre sus orígenes. Desahogándose toda la situación con Rosy, Valentina encontró una fuente de apoyo y comprensión. Rosy, con su habitual franqueza, miró directamente a los ojos de Valentina. «Necesitas buscar respuestas, Valentina. No dejes que el miedo o una lealtad confusa te impidan entender tu historia. No va a hacer mal», dijo alentadora, y continuó intentando suavizar las preocupaciones de Valentina. «Mira, no es necesario pensar de inmediato que tus padres son secuestradores. Si algo pasó, puede ser que ellos también hayan sido engañados. Nunca se sabe toda la historia». Valentina, absorbiendo la calma y el apoyo que Rosy irradiaba naturalmente, encontró la valentía necesaria para compartir una inquietud más profunda que la atormentaba. «Rosy, hay algo que no puedo sacar de mi cabeza. Un día, sin querer, mi tía dejó escapar que mi madre no podía tener hijos. Intentó corregirse rápidamente, pero eso quedó martillando en mi mente», confesó Valentina, la voz temblorosa evidenciando el torbellino emocional provocado por la revelación. «Parece locura,
Lo sé, pero ese comentario no sale de mi cabeza. No puedo dejar de pensar en lo que realmente significa. ¿Ves? Es otra razón más. Para mí tienes que hablar con el señor Ramírez. Urgente. Ross insistió, ofreciéndose para cubrir el turno de Valentina en el café para que ella pudiera ir a la joyería y aclarar esto de una vez por todas. Así, con el corazón cargado de incertidumbre pero impulsada por la necesidad de entender su propia identidad, Valentina entró en la joyería del señor Ramírez. Valentina, sintiendo el calor subir a sus mejillas en una mezcla de vergüenza y nerviosismo, comenzó su relato al señor Ramírez. Cuando intenté hablar con mi tía sobre la posibilidad de ver fotos mías de cuando era bebé, reaccionó de una manera muy extraña, desproporcionada incluso, y un día, sin querer, mencionó algo que me dejó bastante perturbada. Valentina hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Dijo que mi madre no podía tener hijos, luego intentó cambiar de tema como si hubiera hablado de más. Eso me dejó confundida y ahora estoy aquí, intentando entender qué significa todo esto. Pero algo que quiero dejar claro es que no tengo dudas de la buena índole de mis padres. No estoy aquí porque dude de ellos de ninguna manera. Ellos podrían haber sido engañados también. Al escuchar a Valentina, la expresión del señor Ramírez se transformó, iluminada por una mezcla de esperanza y determinación. Podemos hacer una prueba de ADN, Valentina, en el momento que quieras. El dinero no es problema, ofreció de inmediato, comprendiendo la delicadeza y urgencia de la situación. Valentina, aún asimilando la rapidez con la que las cosas estaban avanzando, aceptó, pero con una condición. Tiene que ser algo rápido. Mi amiga puede cubrirme en el trabajo, pero mi tía ni siquiera puede sospechar que estoy hablando contigo. La decisión estaba tomada y aunque el futuro fuera incierto, Valentina sentía, por primera vez en mucho tiempo, que estaba en camino de descifrar el misterio de su propia vida. Después de dejar la clínica de ADN, el auto del señor Ramírez se deslizaba suavemente por las calles hasta detenerse frente al café donde trabajaba Valentina. Antes de que ella pudiera salir, él se giró hacia ella, la mirada cargada de una mezcla de expectativa y serenidad. Valentina, quiero que sepas que independientemente del resultado de este test, estoy muy contento de haber conocido a alguien tan fuerte y educada como tú, dijo él, sus palabras envueltas en genuino aprecio. Valentina, mirando hacia afuera de la ventana, aún intentando procesar la montaña rusa de emociones y revelaciones de las últimas horas, se giró hacia él y respondió: Todavía estoy muy confundida con todo lo que ha pasado recientemente en mi vida, pero te agradezco mucho por todo lo que estás haciendo. El señor Ramírez asintió con la cabeza, comprendiendo la magnitud del momento para ella. Entiendo completamente, Valentina, y en cuanto recibamos el resultado del test te avisaré inmediatamente, prometió él. En un día como cualquier otro, mientras Valentina se dedicaba a limpiar las mesas del café, la rutina fue interrumpida por la entrada repentina del señor Ramírez. Su rostro, bañado en lágrimas, anticipaba el peso del momento que seguiría. Sin dudarlo, la envolvió en un abrazo apretado, sus primeras palabras rompiendo el silencio con la fuerza de una revelación largamente esperada. Mi hija, mi amada hijita, niña, jamás perdí las esperanzas, comenzó, su voz ahogada por la emoción. Busqué el test. Yo soy tu padre, Valentina, o Ana, que era el nombre que tenías antes de que te robaran de nosotros. Rosy, testigo de la escena, no pudo contener su emoción. Dios mío, mi amiga, ¿cómo te sientes? ¡Qué hermoso!, exclamó, movida por el torbellino de sentimientos que esa revelación despertaba. Valentina, completamente tomada por el shock, comenzó a llorar, las palabras escapándose entre sollozos. Dios mío, ¿cómo pasó esto? Entonces fui secuestrada. No soy hija de mis padres a quienes tanto amé. Alguien los engañó. Ellos jamás harían eso. La confusión y el dolor se entrelazaban, formando un nudo apretado en su pecho. El señor Ramírez, intentando traer algo de consuelo y explicación a la situación abrumadora, compartió la dolorosa historia del día en que Valentina, entonces con solo 3 años, desapareció de sus vidas. Estábamos en un parque y por un descuido de algunos segundos alguien te llevó. Testigos dijeron que fue una mujer con otros niños, pero la policía nunca pudo descubrir quién fue. Luego, mostró en el celular fotos y noticias de las incansables búsquedas por su hija. Puedes ver, hija, nunca desistimos de ti.
La revelación de que nunca habían perdido la esperanza trajo un mixto de dolor y admiración a Valentina. Desafortunadamente tu madre ya no está aquí. La perdí por un cáncer hace poco tiempo, pero estaría muy feliz de verte y saber la mujer de bien en que te has convertido. Continuó el señor Ramírez, los recuerdos de su esposa trayendo nuevas lágrimas a sus ojos. Valentina, aún procesando la magnitud de esa verdad, encontró fuerzas en medio de la tormenta de emociones para expresar un deseo. Ana es un nombre hermoso, pero por lo menos por ahora prefiero que me llamen Valentina, dijo ella, una decisión que reflejaba tanto su necesidad de tiempo para asimilar su nueva realidad, como la conexión con la identidad que había conocido toda su vida. La sospecha de que su tía podría estar involucrada en la trama que desvió el curso de su vida desde temprana edad lanzó una sombra sobre la revelación. Quiero aclarar esta historia. Mis sospechas son de que mi tía hizo esto, Valentina declaró, determinada a desvelar el último capítulo de esta historia que tanto la perturbaba. El señor Ramírez, al escuchar las sospechas de Valentina sobre su tía, no dudó en ofrecer su apoyo incondicional. Si tú crees eso, puedo contratar a los mejores abogados. Vamos a hablar con la policía porque esta mujer nos quitó algo irreemplazable. Años de cercanía y felicidad contigo, Valentina. Su determinación era palpable. Un padre recién descubierto, listo para mover cielo y tierra por la justicia para su hija. Valentina, aunque aún procesando la avalancha de emociones y revelaciones, sintió encenderse una chispa de esperanza. Sí, quiero resolver esto. Si mi tía fue capaz de tal monstruosidad y por todo este tiempo aún me humilló, no puedo aceptar más. Necesitamos hacer algo, afirmó, su voz ganando firmeza a medida que la decisión se consolidaba en su corazón. Al llamar a un amigo abogado, el señor Ramírez buscó orientación sobre los próximos pasos. El abogado explicó que después de tanto tiempo, la única forma de incriminar a Miriam sería a través de una confesión directa. De cualquier otra manera, sería muy difícil obtener alguna condenación, explicó el profesional delineando el desafío que tenían por delante. Fue entonces cuando Rosy, siempre lista con soluciones creativas, sugirió un plan audaz. Valentina podría usar un grabador para confrontar a la tía. Si ella es tan explosiva, no podrá manejar el confrontamiento y terminará revelando todo. Rosy propuso, confiada de que la verdad saldría a la luz bajo presión. Por primera vez en la vida, siento que puedo tomar las riendas de la situación. Quiero hacer esto por mí, por todas las humillaciones que pasé. Valentina compartió, un nuevo brillo de determinación en sus ojos. La idea de finalmente confrontar la fuente de su dolor e incertidumbre le daba una fuerza que jamás supo poseer. El señor Ramírez, conmovido por la valentía y resiliencia de Valentina, se ofreció a conseguir un grabador lo más rápido posible. «Puedes contar conmigo, Valentina. Ahora tienes a tu padre a tu lado», aseguró, reafirmando su compromiso de apoyarla en cada paso de este viaje. Valentina, ante el apoyo y amor recién descubiertos, se sintió confortada y respaldada, y lista para luchar por justicia. En el otro día por la mañana, con un grabador escondido en su bolso, Valentina reunió fuerzas al recordar cada injusticia y humillación que había sufrido a manos de su tía y primas. Era hora de actuar. Al enfrentarse a Miriam, Valentina adoptó una postura desafiante, un cambio notable que incluso su tía percibió. «Vas más temprano al trabajo, bonita. Espero que hayas dejado listo el desayuno de las niñas», provocó Miriam. Valentina, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder ni retroceder. No dejé nada listo y jamás haré algo por ti o por las personas horribles que criaste como tus hijas», respondió con una voz fuerte y clara, marcando el inicio de su rebelión. «Ahora que sé toda la verdad, hice una prueba de ADN con el señor Ramírez de la joyería. Fui robada cuando bebé. Siempre supe que eras una persona horrible, pero nunca imaginé una criminal completa. No me olvidé de la frase que dijiste sin querer, que tuviste que resolver el problema de tu hermana que no podía tener hijos. ¿Qué esperas con esto ahora, loca? Ahora, porque encontraste a tu papacito dueño de una joyería, ¿quieres hablar conmigo así?», vociferó Miriam, antes de admitir lo inadmisible. «Sí, chica, yo te secuestré. Mi hermana era una débil que no podía tener hijos. Tuve que arreglarlo con mis propias manos porque no aguantaba más tanto drama.
Entonces inventé que te dejaron en la puerta de mi casa para ella. Pero en realidad te vi en un parque con tus padres descuidados al lado y decidí que era una oportunidad que no podía perder. Pero ahora veo que cometí un gran error, ya que además de comer desenfrenadamente todavía eres una molestia constante en mi vida. Las palabras de Miriam cortaron el aire. Valentina, entre lágrimas de dolor y rabia, juró que Miriam pagaría por todo lo que hizo. Basta, te arrepentirás amargamente de todo lo que me hiciste, irás a la cárcel, Miriam. La determinación en su voz era inquebrantable. Miriam, sin embargo, reaccionó subestimando la amenaza de Valentina. Pobrecita, ¿quién va a creer en una historia así tantos años después, tonta? Se rió, subestimando la resolución de su sobrina y la gravedad de sus propias acciones. Valentina, con el grabador aún funcionando, capturando cada palabra condenatoria pronunciada por Miriam, salió de la casa con una promesa silenciosa. «Espera y verás», murmuró para sí misma, un compromiso de que la verdad saldría a la luz, sin importar los obstáculos. Después de una ardua batalla legal, con el apoyo incansable de los abogados contratados por Ramírez y una investigación policial meticulosa, Miriam finalmente fue juzgada y condenada a una larga pena de prisión. El veredicto no solo sirvió de alivio y justicia para Valentina, sino que también marcó el inicio de una realidad drástica para Romina y Alicia. Sin el apoyo financiero de su madre, las hermanas se vieron obligadas a enfrentar las consecuencias de sus acciones y la dura realidad de la vida. Sin dinero para las mensualidades, tuvieron que abandonar la universidad y empezar a trabajar en servicios domésticos, un giro del destino que las puso frente a frente con las luchas que Valentina enfrentó por años. Mientras tanto, la vida de Valentina cambiaba de maneras que jamás podría haber imaginado. La nube oscura que había sobre su existencia comenzaba a disiparse, dando lugar a un cielo de posibilidades y felicidad. En uno de esos días luminosos, durante una conversación con Ramírez, él reveló tener una sorpresa para Valentina, algo que simbolizaba no solo su amor y apoyo, sino también su creencia en las capacidades de ella. Con una sonrisa que iluminaba su rostro, Ramírez anunció que había adquirido la cadena de cafés donde Valentina trabajaba. «Es un regalo para ti, mi querida. Ahora que estás estudiando administración de empresas, puedes transformar esta inversión en algo aún mayor», dijo él, sus ojos brillando con orgullo y afecto. Valentina, tomada por la sorpresa y la gratitud, apenas podía encontrar las palabras para expresar su felicidad. No tardó mucho para que Valentina revelara sus planes de nombrar a Rosy como gerente del café, una decisión que reflejaba no solo su amistad inquebrantable, sino también el reconocimiento del apoyo y lealtad que Rosy siempre le ofreció. «Ella es la persona perfecta para esto», afirmó Valentina, segura de que juntas podrían llevar el negocio a nuevos niveles. Valentina, con una sonrisa que reflejaba una mezcla de nerviosismo y emoción, miró a Ramírez. «También tengo algo para mostrarte, una sorpresa», dijo ella. Delicadamente sacó su billetera y la abrió, retirando un documento y extendiéndoselo para que lo viera. «Mira, cambié oficialmente mi nombre. Ahora soy Ana Valentina. Siento que así puedo honrar a todos los que amo y amé. Y también amarme a mí misma, amar mi cuerpo y todo lo que soy». Sus palabras llevaban un peso de significado profundo, marcando la reconciliación de su historia personal con la identidad que siempre sintió que era verdaderamente suya. Ramírez, visiblemente emocionado por la revelación, abrazó a Valentina en un gesto lleno de amor y lágrimas. «Estoy tan feliz, mi hija. Me tomó tanto tiempo encontrarte. Todo lo que quiero es que tu vida esté llena de felicidad de ahora en adelante», dijo él, cada palabra cargada de sinceridad y un deseo profundo por un futuro brillante para Valentina. Ese momento, lleno de emoción y promesas de un nuevo comienzo, selló un capítulo doloroso en la vida de Valentina, abriendo camino hacia un futuro lleno de esperanza, éxito y, sobre todo, amor. Si esta historia te ha cautivado, te invitamos a darle un me gusta y a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es nuestra mayor motivación para continuar brindándote relatos emocionantes casi todos los días. Mantente atento para no perderte la siguiente historia increíble que pronto estará disponible en tu pantalla. Valoramos enormemente tu respaldo. Nos vemos pronto.